Aló, aló, aló. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿bien y usted? Hola Javiera, bien, gracias. Qué bueno. Tengo que pasar la lista, así que vamos a ir a ver. Sería bueno que en la parte, en el chat, ¿ya? Coloquen su nombre o digan presente, ¿ya? Entonces, está Javiera. Sí. Muy bien, se pusieron una foto. Diego Parra. Ana Díaz. Yaris Silva. ¿Cómo han estado? Bien, pero háblenme. Bien, yo también estoy bien, por suerte. ¿Cómo va la cuarentena? Ok, Yaris. ¿Cómo Bien va la cuarentena? tratando, bien tratando de soportar el colapso de todo, de la información, también como de las clases, de todo un poco, tratar de convivir, tener una buena convivencia en la casa. No es Bueno, fácil, no es fácil. Bueno, yo espero que lo primero, como consejo, les digo, hay que hacerse un calendario, hay que organizarse, porque ustedes están esta es la segunda semana de clases y, y es difícil. Yo ya llevo, voy para la cuarta semana en algunas universidades y la verdad comparto mucho lo que ustedes están viviendo ahora, porque la primera semana fue un caos. Ya yo trabajo para 3 universidades, cada universidad tenía su propio sistema eh, de plataforma y de proceso de clases. Ya a todos los alumnos también tenía distintas clases, distintos temas, distintas tareas revisar después. Y la verdad fue, en las primeras 2 semanas fueron un poco caóticas, ¿ya? Pero siempre pensé que esto iba a ser al principio y que después uno iba a tomar un ritmo, ¿ya? Lo primero como consejo es que se armen un calendario, ¿ya? Un calendario o una programación, ¿ya? Ayuda mucho levantarse temprano, aunque cueste, sobre todo ahora que está haciendo más frío, ¿cierto? No dan ganas de levantarse, eh, pero funciona. Funciona el levantarse temprano, desayunar temprano,
y sentarse frente al computador a trabajar independientemente que tengan clase a las 9 o no, ¿ya? Tomen los horarios de clases como horarios de, como si estuvieran yendo a la universidad, igual. Por ejemplo, si ustedes para llegar a las 9 tenían que levantarse a las 7:30, un ejemplo, sigan levantándose a las 7:30. Y si no tienen clase a las 9 y tienen clase a las 10, pónganse a trabajar en el computador desde las 9, ¿ya? Hay gente que funciona más en la noche que en la mañana, ¿ya? Lo importante es que tengan como una programación de una cantidad de horas para trabajar. Hola Carolina. ¿Ya? Y no disminuyan eso, no porque no tengan clase no hay nada que hacer, ¿ya? Y vayan haciendo las tareas o los trabajos con anticipación, porque al igual como cuando uno va a clase y hace los trabajos a última hora, en la casa pasa lo mismo, si lo único que cambia es que no voy al lugar de trabajo o no voy a la clase, pero los tiempos son los mismos en el fondo, ¿ya? Y sumado a eso que está lleno de imprevistos, ¿no? No sé, tienen que ir a comprar algo y hay colas, o no sé, se enfermó alguien en la familia, eh, y toda tu programación obviamente se va al carajo, ¿no? Entonces hay que considerar los imponderables que uno le llama, siempre, ¿ya? Bueno, quiero saber cómo les fue con el PPT de la semana pasada. Hay dudas, hay un chico que me preguntó, creo que es Diego, me hizo preguntas eh, por el foro. ¿Hay preguntas? Pedro. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Quisiera saber si hay preguntas de la clase pasada, Eh, ¿No? ¿no? Profe, ¿Quién dijo profe? yo, Diego, Diego. sabe que cuando la pregunta con respecto a que si los animales era sobre la comunicación de ellos, porque decía que uno de los puntos de la comunicación es que era humana y que los animales actuaban más como por sentido, ¿verdad? Era como por, ay, lo que decía el libro, que actuaban, un segundo, ¿dónde está? Acá. Por la Se llevan por sensación. instintos y instintos, sí. sensaciones. Y mi duda era esa porque hay animales que se pueden comunicar con pares de los suyos, incluso se pueden comunicar con especies que no son de ellos y no necesariamente tiene que ser por algo que venga que ser por el instinto del animal en sí, sino, por ejemplo, cuando una madre gallina llama a su pollito a comer, por ejemplo, eso no es instinto que tenga para, para hacer eso. ¿Crees que no? El instinto, cuando se habla del instinto animal, por ejemplo, esta cosa de la protección, ¿cierto? De la sobrevivencia para comer, el mismo ejemplo que estás dando tú, ¿ya? Mira, si él no dice que no es así, él de hecho plantea que justamente es instinto, pero lo que plantea este autor, y de hecho lo dice también en el texto, que no todos están de acuerdo con lo que él postula como forma teórica, ¿cierto? Es que la comunicación es relación, ¿ya? Y esta relación, en el fondo, ¿cierto? Es lo que hace que nosotros creamos, ¿cierto? Comunidades. Si no hay relación, en el fondo no hay comunicación. ¿Y qué es lo que provoca que haya una relación? El que, por ejemplo, después vamos a ir viendo los distintos modelos de comunicación. Inicialmente se pensaba que el modelo más básico, ¿cierto? Era el emisor, mensaje, receptor, ¿cierto? El emisor mandaba un mensaje, el receptor lo recibía y no había feedback. Esos son los primeros modelos comunicacionales.
obviamente las teorías van avanzando y se van planteando que en realidad para que haya comunicación de partida tiene que haber un feedback. Pero en ese feedback, después, más adelante, otras teorías plantean que tiene que haber, hay interpretación, ¿cierto? Yo te digo algo, te mando un mensaje o te señalo algo, ¿cierto? Y tú lo interpretas y lo reinterpretas. Entonces, en el fondo lo que están planteando el autor ahí es que se ve la comunicación, o sea, para que se produzca la comunicación tiene que haber una relación. Si no, no hay relación. Por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje por WhatsApp, ¿cierto? Y yo dejo enviado el mensaje y ustedes lo reciben. Pero nada más, ¿cierto? Y ustedes consumen esa información. Eso es información, no es comunicación. ¿Ya? Yo les puedo poner acá en el chat, mañana prueba a las 9:30. Es información. No nos estamos ahí relacionando. Es distinto esto, porque incluso esto que estamos haciendo, donde yo te estoy explicando algo y tú lo estás reinterpretando, ¿cierto? Se está produciendo un proceso comunicativo. No sé si queda claro. Ahora, puedes tú estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que plantea el autor también. Eso es distinto, ¿ya? Sino que lo que uno escucha, lo que uno lee o interpreta, ¿cierto? De lo que él plantea, es por qué él plantea lo que plantea. No sé si se entiende, Diego. Sí, sí, profe. ¿Ya? Gracias. Y la otra pregunta, si quieres compartirla con tus compañeros. Ah, no, es que estaba viendo el foro y era sobre la imagen que me había puesto sobre la película, sobre el resplandor de ese pasillo. Ah, es Si que es que esa no quedaba la algo más, alcancé a era ver, por... espérame. Es que esa no la... ¿esa cuándo la pusiste? ¿Ahora? No, Pero esa yo la te había respondí puesto. 2 preguntas. Ah, no sé. Yo te No, respondí dos preguntas, no me acuerdo cuál era la otra. ah, bueno, no, no importa, profe. Ya me quedó claro. Pero quedó claro. ¿Alguien tiene dudas del texto, por ejemplo? ¿Lo leyeron? Levante la mano el que lo leyó. ¿Lo leyeron? Profe, yo ¿Pudieron? tengo una pregunta. Ya. Respecto al texto que estábamos leyendo de Algarrá, dice las características que se asignan a la comunicación tienen que poder ser estudiadas tanto con métodos empíricos como especulativos. ¿Qué se quiere decir con eso? A ver, la comunicación se ha ido estudiando ya hace más de... Estamos pensando más o menos, los primeros estudios aparecen en 1920 más o menos. Cómo se comunica el hombre, de qué manera. A eso se refiere con empírico. Que por ejemplo, hay una serie de estudios, y que son los más difíciles, es cómo, por ejemplo, se comportan las audiencias, ¿ya? Y que son los más caros y los más difíciles. Hay una serie de estudios que hablan sobre, por ejemplo, cuando las personas se exponen frente al televisor y ven cierto tipo de programas o consumen ciertos tipos de medios, ¿cómo los consumen? ¿Qué piensan cuando los consumen? Ya todo eso se ha ido estudiando. Hay estudios que son más grandes, otros que son más pequeños, hay algunos que son inalcanzables, ¿cierto? Hay estudios que no es posible estudiar, hay situaciones, digo, que no es posible estudiarlas, ¿ya? Porque es muy distinto, por ejemplo, cuando tú puedes estar en un focus group expuesto a cierto tipo de programación y te van haciendo preguntas sobre algo que está ocurriendo, que tú estás consumiendo en vivo, online, hoy día, ¿no? Y vas respondiendo a eso. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que se plantean o que te critican cuando tú presentas estas evidencias en el mundo científico académico? Es que el focus group fue muy pequeño, que tiene que abarcar a más personas, que a lo mejor esa persona ya había visto ese programa, entonces no es suficiente. Entonces por eso se habla que muchas veces no bastan con los estudios empíricos, sino que también se especula, ¿no? Y sobre muestras muy pequeñitas se teoriza, ¿no? Ningún estudio es suficiente.
hasta ahora todavía se discute, por ejemplo, si la comunicación es una disciplina o no es una disciplina. La sociología, la verdad, no nos quiere mucho. La sociología dice que la comunicación es parte de la sociología y que no es una disciplina en sí misma. Por lo mismo, por la poca capacidad de estudios que hay o que se han hecho hasta el momento. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. A ver, voy a pasar la lista antes de que empecemos. Javier Alinero, Diego Parra, Ana Díaz, Yari Silva, Carolina Núñez, Pedro Aliaga, Ailín Astorga, Matías Leiva, Vicente Ruz. Kimberly. ¿Y me falta alguien más o no? No, parece que no. Carolina Núñez. Sí, profesora. Aquí me puso usted Castel Garrafisque. Sí, que te preguntó si leímos. Es que sabe que tuvimos, no sé si a varios nos pasó que tuvimos como una especie de confusión en cuanto a lo que había que leer, porque a mí por lo menos no me llegó, a mí los compañeros me pasaron los distintos libros, pero no me llegaron al campus ni nada. Ya, Entonces, a ver. yo no sabía que había que leer a Walton. Sí, a ver, hay una crisis ahí hubo una crisis en la semana pasada. A ver, en la clase de la semana pasada acordamos algunas cosas que sería bueno recordarlas, ¿ya? Claro, entre lo que usted sugirió y lo que nos dio como tarea. En el campus virtual, yo les voy a dejar los avisos del profesor, Ya. voy a subir las tareas, ¿ya? Y algún otro documento que se pueda subir, que sea un PDF, si es necesario, ¿ya? Sin embargo, los PPT yo no los puedo subir al campus virtual porque no me permite, por la capacidad, por el tamaño del PPT que tiene, como tiene muchas fotos, ¿ya? Los PPT son muy pesados, entonces no me permite subirlos al campo virtual. Frente a esa dificultad que yo ya había probado la semana anterior, antes que empezaran las clases, decidí hacer un correo, ¿ya? Un correo que se llama Teoría de la Comunicación UAHC, que es Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Y les di además yo les di la contraseña, que es Periodismo 2020, ¿ya? Es un correo que yo creé para el curso, ¿ya? En ese correo, además hay tienen una nube, ¿cierto?, que es un drive, y ahí en ese drive yo estoy subiendo las clases con los textos correspondientes, ¿ya? Sí, ayer en la tarde yo, bueno, casi ya en la noche me vine a enterar de eso, no lo sabía. Ya, eso lo dijimos en clase, ¿ya? Y además... Estaba pensando, y tanto que escribí. Y además lo dejé redactado en los avisos del profesor, ¿ya? Lo dejé escrito para que ustedes pudieran acceder las personas que no habían estado en clase por diversas razones, ya pudiesen conocer la información que se había acordado acá en la clase. Rayos. ¿Ya? Entonces, ahí en ese drive ustedes van a encontrar todas las semanas las clases, ¿ya? Yo les voy a alojar con días de anticipación, no les puedo asegurar una semana porque muchas veces me ha tocado, por ejemplo, cambiar las clases, ya debido a que, por ejemplo, la semana pasada no alcanzamos a terminar toda la clase, ¿ya? O hablar sobre toda la introducción de la clase. Por lo tanto, tuve que reformular la clase 2, ¿ya?, para retomarla, y tuve que cambiar algunas láminas del PPT, ¿ya?, de lo que yo tenía organizado originalmente. Entonces, sí o sí se las voy a tener antes, obviamente, por lo menos me aseguro, considerando mi tráfico de trabajo, el día viernes sí o sí van a estar, ¿ya?, de la semana anterior. Ahí está súper claro, por ejemplo, las carpetas tienen la fecha de la clase. Por ejemplo, está la carpeta que dice clase 7 de abril. Esa es la clase 1, ¿ya? Y en esa carpeta ustedes encuentran el PPT, ¿ya?,
y el texto asociado a esa clase, ¿ya? ¿Qué pasó? Que en el programa original, bueno, siempre los programas son más auspiciosos, y es como a los memes, ¿no? Expectativa versus realidad, ¿ya? La expectativa es que obviamente ustedes leyeran X texto, ¿ya? Pero primero porque cambió el formato, nos estábamos adaptando, qué sé yo, tengo que ir haciendo ajustes, ¿ya? No quiere decir que no vayan a leer esos textos durante el semestre, sino que se van haciendo ajustes en que ya no se lee en la primera clase, lo voy a tener que correr para la segunda o la tercera, ¿ya? Claro, Y se claro. va reajustando de acuerdo también a la dinámica de los alumnos, de cuánto vamos avanzando, etc. Y porque lo otro es un programa estándar, lo que uno hace, ¿ya? Y yo me fijo mucho, por ejemplo, me pasa que también los alumnos vamos viendo cómo se van avanzando en otros textos, es cómo vamos sumando, ¿no? Entonces, para retomar, las carpetas tienen la fecha de la clase. Esa clase tiene un PPT. El PPT va a estar asociado a uno o más textos, ¿ya? Si ustedes quieren, deberían bajarlo a sí mismos en sus computadores y dejar a sí mismos las clases. Ah, esta clase tiene asociado a este autor, ¿ya? O esta tarea. Yo les subí la clase número 2, si no me equivoco, el viernes, ¿ya? Lo de hoy día, ¿ok? Y también Ok. está asociado a un texto, pero es asociado a la clase de hoy día, ¿ya? La próxima semana ustedes van a tener otra carpeta que diga, si no me equivoco, 21 de abril, clase número 3, y van a tener su PPT y el texto asociado o los textos asociados a esa clase, ¿ya? Por eso se está ocupando ese correo, ¿ya? Ahora, todo esto yo lo dejé escrito en avisos del profesor para las personas que no pudieron conectarse la semana pasada o que tienen problemas de conexión permanente, ¿no? Para que también vayan, igual que ustedes, manejando la misma información. Y además la información yo prefiero que quede escrita, porque así también no hay confusión. Entonces a mí me llamaba la atención que no hayan leído el aviso del profesor en el campus virtual, porque yo decía, ahí está todo, ahí está cuál es el correo para que accedan a las PPT y cuál es la clave, ¿no? Claro, El periodismo es con alta, la primera, por si acaso. ¿Ya? claro. Ya sí, ahora voy a estar atenta, profesora. ¿Ya? Así que, bueno, yo no tengo ningún problema que me pregunten, ¿ya? Yo prefiero que me pregunten a mí si tienen duda, a que finalmente se provoque una especie de rumor o alguien dijo que yo creo que, y finalmente se piense o se crea otra cosa, ¿ya? Claro, Pero vamos a ir trabajando en el fondo con esas dos plataformas, con el campus virtual, ya que a mí además me exigen dejar evidencia ahí, ¿cierto?, de que yo estoy entregando el material, y además este correo que es de ustedes en el fondo, ya para ir alojando las carpetas y el material, ¿ya? Porque también corremos otro tema que también es complejo, que muchas veces, por ejemplo, hay textos que no están en digital, que no tiene la universidad, y no pasa solamente aquí, pasa en distintas universidades, pero sí están en digital, ¿ya? O uno tiene una fotocopia escaneada, ¿cierto? Pero por temas de derechos de autor no se puede subir al aula virtual o al campus, ¿ya? Pero sí yo se los puedo compartir a través del correo. Muchas veces son textos que a lo mejor, no sé, los profesores preferimos trabajar con esos que son menos complejos, no sé. Entonces, eso en el Drive sí yo se los puedo dejar. Por ejemplo, el tema de Martín Algarra es un texto que no está en la universidad, ¿ya? Pero sí es un texto que facilita mucho para introducirse en los conceptos de la comunicación. Entonces, yo no lo pude escanear antes de toda esta situación, ¿no? Entonces se me ocurrió fotografiarlo, ¿ya? Y al fotografiarlo, obviamente, tengo que pedir autorización, ¿ya?
y obviamente no la tengo. Entonces por eso tampoco me rechaza el campus virtual también subir ese tipo de material. Ya. Ya. Entonces, Kimberly, ¿me podrías dar tu apellido? Sauterel. ¿Perdón? Sauterel. ¿Te lo escribo mejor? Sí, mejor. Ya. Ya. Entonces, ¿alguien pudo ver la carpeta de la clase de hoy día? Yo sí, profe. Ya. Voy a compartir. ¿Alguien más? Yo también, profe. Ya. ¿Tienen preguntas Yo sobre? igual. O sea, todos. A ver, ¿quién no lo vio? Necesito saber. A ver, primero, ¿quién lo vio? Ana, Matías, ¿quién más? Yo también, profe. Aileen, No, profe. Yo también. ya. Yo O sea, igual. perfecto. Entonces, voy a compartirles la carpeta, ¿ya? Y quiero saber si tienen alguna duda. Yo tengo una duda. Ya. Sobre una de las características esenciales de la comunicación, un poquito más abajo, que es la compleja, que no la pude entender en el texto y la vi acá, pero y aquí ahora la puedo entender un poco más con el PowerPoint, pero si usted me podría como orientar un poco más en profundidad a esa característica. Ya. A ver, aquí lo que dice el autor básicamente, ¿cierto? Que la comunicación no es una sola cosa y por eso es un proceso complejo, ¿ya? Porque cuando la gente genera mensajes, está generando significados, ¿ya? Yo no solamente estoy entregando una información o estoy entregando un mensaje, sino que a la vez ese mensaje y la persona, el emisor que está entregando ese mensaje está lleno de significados. ¿Qué son los significados? Por ejemplo, ¿qué son los significados para ti, Ana? ¿Ana? Sí, ahí sí que tengo problemas con el Ya. micrófono. ¿Qué son los significados para ti? O sea, es como lo que abarca en su totalidad la palabra, no sé, ¿Ya? como... ¿Alguien más? Que los compañeros aquí que nos ayuden. Después yo les voy a ¿Definiciones? dar un ejemplo. ¿Son definiciones? Ya, frente a un mismo mensaje, todos tenemos distintas definiciones, ¿no? O generamos distintas definiciones. ¿Ya? Les voy a citar un caso cercano y de contingencia. ¿Se acuerdan ustedes que hace unas semanas atrás el ministro de Salud planteó la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el virus se vuelve buena persona? ¿Cuáles fueron los significados a esa pregunta o a ese mensaje? Hizo hacer que su mensaje se entendiera haciéndolo más como local o que se entendiera para las personas, pero lo que en realidad quiso decirse es que el virus mutaba en una forma positiva para las personas, ¿no? Exacto. En el fondo, eso es lo que quiso decir a través de esa frase, que si el virus mutaba, probablemente se hacía menos dañino, ¿cierto? Al tener una mutación constante, etc. ¿Qué es lo que entendió o cuál fue la principal crítica, más allá de, a mí no me interesa el personaje en sí, ¿no? Me interesa el mensaje. ¿Qué es lo que se entendió a buenas y a primeras? ¿Cuál fue la principal crítica? ¿Aló? ¿Cuál fue la principal crítica cuando dijo eso? Porque el virus lo personificó, o sea, lo puso así como si fuera una persona, si fuera una persona, y a la gente le sonó tan raro de que es un ministro de Ajá. salud hablando de que un virus se vuelva buena persona, es tirado de las mechas, ¿no?
Claro, o sea, lo primero que es cuando se recibió el mensaje, ¿cierto? El significado que se le dio, o sea, de partida se rieron, ¿cierto? Dije, no, pero ¿cómo? Dice algo así, ¿cierto? Y después se entendió, o algunas personas entendieron otra cosa, dijeron, ah, es que esta cosa va a ir mutando y probablemente eso quiso decir, ¿ya? Evidentemente que el mensaje tenía un significado distinto para cada persona que lo escuchaba. Constantemente nosotros estamos recibiendo mensajes, ¿cierto?, que van creando significados. Ustedes cuando leen la prensa, cuando leen titulares, por ejemplo, esos mensajes están cargados de significados. Están cargados de significados que se interpretan. Y en esa interpretación, ¿cierto?, es que nosotros le damos el receptor, por eso la comunicación es compleja, porque cada receptor le va a dar un significado distinto, ¿ya? Por eso, no sé si se entiende ahora por qué es compleja. O sea, lo que dice el autor es que no basta, ¿cierto?, con que el emisor comunique al receptor algo, sino que para que haya un proceso comunicativo, ambos se tienen que comunicar. El receptor tiene que entender lo que yo estoy diciendo y a la vez el emisor tiene que comprender lo que el receptor entendió. Profe, y en este mismo punto, ahí cuando dice, en el tercer punto de acá del PowerPoint, cuando dice la comunicación es una interacción donde dos personas buscan realizar acciones comunicativas y sale expresión que trasciende el producto simbólico, ¿a qué se refiere? La expresión es básicamente lo que, por ejemplo, cuando tú conversas con alguien, una cosa es lo que te dice, ¿cierto?, el mensaje, el texto, y otra cosa es lo que expresa. Y eso lo vamos a ver después con la comunicación no verbal, ¿ya? Yo puedo estar muchas veces, fíjense, que uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y te dice, no, súper bien, y su expresión obviamente evidencia que está súper deprimida o deprimido, ¿no? A eso se refiere. Y a la interpretación, ¿cuál es la interpretación que yo le estoy dando a esa expresión? O sea, no me convence de que en realidad está súper bien. Por eso se habla de acciones comunicativas. Ya comprendo, gracias. Algarra dice que las acciones comunicativas, ¿cierto?, son a la vez, o sea, se producen instantáneamente, son expresión e interpretación al mismo tiempo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si una persona, puede ser cualquiera de ustedes, ¿cierto? Al ustedes decir algo, pensemos en una discusión, ¿ya? Piensen en sus relaciones familiares o personales. Ustedes tienen una discusión con sus padres, ¿ya? Y ustedes les dicen algo a sus padres que los ofende o que ustedes están afectando, ¿cierto?, el comportamiento o lo que piensa o lo que interpreta la otra persona, ¿ya? Y al afectar hay una acción comunicativa. ¿Cuándo también hay una acción comunicativa? Por ejemplo, cuando en el proceso de persuasión, ¿ya? Cuando una persona intenta persuadir a otra, también ahí hay una acción comunicativa, porque yo estoy logrando cambiar el pensamiento de la otra persona. Por ejemplo, los discursos políticos o los discursos sociales están cargados de acciones comunicativas. ¿Vieron los ejemplos? Sí, pero el último el de se da en presente vivido, ¿Ah? no abrió el link. No. No. A ver, veamos. Me salía error. Yo no me acuerdo cuál. No lo puedo pegar, espérame un poquito. ¿Se ve la pantalla?
YouTube. Ahí está. Y lo escribieron con... HTTP, YouTube, 8. Profe, ahí en ese mismo punto tengo como una confusión. ¿A qué se refiere con tiempo interior o presente interior? Al tiro le digo. Ya. Ah, me aparecen otros videos. No, no me parece. Voy a ver si lo voy a revisar después. ¿Ya? Ya. En el presente vivido. Ya, acá, básicamente, ¿cierto? Lo que el autor dice que la comunicación, ¿cierto? Se da en un espacio temporal específico, ¿ya? Y que esa dimensión temporal, ¿cierto? Es propia de la comunicación, como yo te decía, como dice ahí, en el tiempo interior. Es decir, el presente se da en dos momentos, pero que son en su mismo, son instantáneos. Presente, ¿cierto? Que es ahora, y la simultaneidad, que también son dos ahoras. Es decir, yo ahora estoy conversando con ustedes, ¿cierto? Y simultáneamente ustedes están escuchando y están reinterpretando, ¿ya? La acción, él dice que la acción de expresar siempre se da en presente. Estoy ahora expresando. Y la acción de interpretar, bien digo, también se da en presente. Es decir, ustedes en este mismo instante están interpretando, ¿ya? Por eso habla de que ahí tiene que haber una sincronización en el momento que yo te estoy dando la información o que estoy conversando contigo. Esto lo hacemos todos los días y a cada rato cuando sociabilizamos. Ya tú en ese minuto estás reinterpretando también. Por eso se habla de un presente vivido, o sea, un presente en ahora ya, es ahora. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces la simultaneidad del presente ahora sería que como que las dos estamos en el mismo... no en el- Instante. sí, como Sí. estamos aquí en la misma plataforma Zoom. Sí, pero más que estar físicamente, yo te estoy diciendo algo, te estoy explicando algo y tú me estás escuchando y estás reinterpretando. Y se da al mismo tiempo que yo te estoy hablando. Ya, comprendo. Entonces, profe, la comunicación no se podría dar si están como en diferentes tiempos. Por ejemplo, si es que esto quedara grabado y alguien lo viera después, eso sería recibir información y no podría hacer una comunicación como tal. Exacto. Muy bien, Diego, exacto. Ahí yo lo que estoy haciendo, claro, cuando, por ejemplo, alguien no pudo asistir a la clase y escucha esta grabación posteriormente. Yo lo que estoy entregando ahí es información, ¿ya? Y lo que estamos haciendo ahora es comunicarnos, que es muy distinto. A eso se refiere con la acción comunicativa, con el quehacer de la comunicación. Profe, ¿Mm? ¿podría explicar las perspectivas comunicacionales? Que no la entendí. La relacional y la simbólica. Bueno, va un poquito, después vamos a entrar en esto con más detalle, solamente según Algarra, ¿cierto? El autor dice que divide la comunicación en dos perspectivas, ¿ya? Y que obviamente para él
para este autor, resumen todas las definiciones posibles de comunicación, ¿ya? Dice que no son distintas, ¿ya? Y que la perspectiva relacional obviamente incluye a la perspectiva simbólica, ¿ya? Y él las divide, o sea, si bien las divide, pero en el fondo una contiene a la otra, ¿ya? En la perspectiva relacional, ¿cierto? Se refiere a que es cualquier tipo de relación. Por ejemplo, puede ser una relación virtual o una relación física, ¿ya? Que significa, por ejemplo, conectarse o ponerse en comunicación con otros objetos, ¿ya? A eso él lo llama comunicación, ¿ya? Por ejemplo, él se hace una pregunta y dice, ¿todas las ciencias serían un tipo de comunicación? Él plantea que sí, porque todas las ciencias de alguna manera, ¿cierto?, tratan sobre las relaciones, por ejemplo, la relación animal, pensemos en la biología, las relaciones entre las máquinas, pensemos en la informática, ¿ya? En la perspectiva simbólica, que es lo que nosotros después más adelante nos vamos a meter, y que en el fondo es lo que el periodismo estudia o trabaja mucho, ¿ya? Habla de la perspectiva simbólica, ¿cierto? Porque se comparte conocimiento, ¿ya? ¿Qué es el conocimiento cognitivo? Básicamente es el contenido que yo transmito, ¿cierto? A través de las representaciones, ¿ya? Todo representa algo. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver en un par de clases más, es cuando yo les hablo de la comunicación no verbal. Yo les podría decir que la comunicación no verbal no comunica. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo era? ¿Comunicación no verbal no comunica? Ajá. ¿Qué creen ustedes si yo les digo eso? Yo Que sí creo que sí comunica. comunica, porque, por ejemplo, como se da en el teatro, aunque no sea como o sonoro, así como con una conversación, igual está como transmitiendo algo al público. Exactamente, o sea, todo comunica, y ese es un axioma de la comunicación que también vamos a ver después, que se los van a tener que aprender de memoria eso, y uno de los axiomas de la comunicación, y el más básico, es que todo comunica, y que los seres humanos del momento que existimos, ¿cierto?, comunicamos, ya a través de las palabras, no solamente se comunica a través del lenguaje verbal, sino que también del lenguaje no verbal. Cuando por ejemplo, ustedes conocen a una persona, sí o sí, esa persona está llena de significados, llena de elementos de representación. Por ejemplo, en cómo se viste, el color que lleva en el pelo, los objetos que tiene puestos en su vestimenta, la forma en que habla, ¿cierto? Eh, Todo comunica, hasta, por ejemplo, el lugar donde vive, el colegio de donde viene, la universidad en la que asiste, etcétera, ¿ya? Y a eso se refiere Algarra, ¿cierto?, con la perspectiva simbólica, ¿cierto? Todo eso a nosotros nos entregan elementos o contenido que nosotros como receptores interpretamos o reinterpretamos, ¿ya? Por eso cuando uno dice, por ejemplo, ¿qué representa este sujeto? O por ejemplo, que esto está muy trabajado en lo que es la comunicación política. ¿Qué representa, si yo les preguntara a ustedes, qué representa la figura de Evelyn Matei, así como es ella? Tanto por lo que dice, ¿cierto? Todo lo que ella representa tiene que ver con sus características personales como sus características sociales, ¿no? O características, claro, sociales, en el fondo. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿cuáles serían los elementos, las representaciones que hay en la figura o en el personaje de esta política, que es además alcaldesa de la comuna de Providencia?
Estoy hablando sola. No sé, no se me ocurre, profe. Pero la han visto miles de veces en la televisión. ¿Cómo no se les va a ocurrir? Por una parte pienso que es como una persona un poco caricaturesca ella. Es como que estuviera actuando como un personaje cada vez que Todos los la ve. políticos son personajes, ¿eh? Partamos- No, sí, por supuesto, pero como tratando de mantener como una postura de seriedad. Yo la verdad cuando la veo a ella transmite como una seriedad en su rostro, como un poco alemana. Ya, tiene un antepasado, creo, alemán, ¿no? Ah, sí, no lo sabía, pero tiene ese rasgo Otras que transmite características transmite esta persona. formalidad, Ya, formalidad. Y también hace esas cosas tan impredecibles como cuando la vimos que andaba corriendo ahí, dirigiendo el tránsito. También claro. tiene ese rasgo así impredecible. Ya, pero vamos a las características generales. A ver, Carla. Aquí estoy, Carla, ¿cuál es tu apellido? Olivares. Olivares. ¿Qué representa la figura de Beli Matei? Mm, Primero hay que pensar en las características denotativas, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con las características físicas, ¿no? Si yo tuviese que describir a este personaje, diría, es una persona de X cantidad de años, ¿cierto? Creo que tiene sobre 70. claro. Eh, de aspecto alemán, como alguien decía, ¿cierto? Ojos claros, Y también muy rubia. delgada. Creo que también afecta que puede llevar una dieta saludable, como la vimos también corriendo. Puede llevar una vida así. Claro, por Y eso también podría hablar de qué accesibilidad tiene a llevar una vida así. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en cualquier señora, o sea, obviamente también hay una diferencia social de cualquier señora, no sé, pues de otra comuna que no sea Providencia y que no tenga cierta diplomacia, no, pues obviamente que no tiene la accesibilidad. Entonces, claro, es como ejemplo, alguien de una cierta élite, por así decirlo. claro, pero ahí Y ya estás hablando de la representación, por ejemplo, ahí ya. que está ubicada dentro del grupo ABC1 Ujú, por sus características sí. que nombramos antes, ¿ya? Que representa un partido político, ¿cierto?, de derecha. ¿Qué más? Que fue ministra, candidata, acuérdense, A la presidencia. a la presidencia, ya tiene un rostro, un rasgo más bien duro, ¿no? Es como, se ve como una mujer como de rasgos duros, ¿no? No es Profe, como cercana, ¿no? sí. Profe, que yo una vez tuve que hacer un trabajo en mi otra carrera donde teníamos que escoger a un personaje y hacer como que hacíamos una exposición que era como las obras hechas por ese personaje. Ya, Y yo escogí a la Evelyn Matei. ajá, No recuerdo por qué, fue como mi interés por ella, pero más que nada fue porque se ve neurótica. ajá, claro. Y claro, pues lo que demuestra también en la tele y todo eso. Así que yo diría que esa es una característica de ella y también que es súper trabajólica, por así decirlo. Claro, Ha trabajado mucho. sí, se nota eso. Bueno, entonces, les puse ahí un ejemplo para un poco entender por qué la perspectiva simbólica es tan importante, ¿cierto?, para entender la comunicación, ¿ya? Aquí es súper relevante también que la perspectiva relacional
Es tan importante como la simbólica. Según Algarra, dice que si no hay relación, ¿cierto?, no sería posible la comunicación. Por lo tanto, por un lado, la comunicación exige una acción, ¿ya?, que tiene como fin significar, es decir, lo simbólico, ¿ya? Pero también exige cualquier tipo de relación, como la que mencionábamos antes. Puede ser, voy a poner un ejemplo cotidiano. Ustedes son compañeros de curso, a pesar de que no se han visto, ¿ya? Y eso implica una relación entre ustedes, sí o sí, porque necesitan, por ejemplo, relacionarse para saber qué textos mandó la profesora la semana pasada para el ramo de fundamento, o sea, de teoría de la comunicación, ¿ya? Necesitan relacionarse. Después, cuando ustedes ya empiezan, esta relación empieza a hacerse más cotidiana, ¿cierto?, van a ir ustedes mismos entregando una serie de acciones comunicativas que son simbólicas, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido reuniones ustedes como curso, pero, por ejemplo, puedo notar que a lo mejor un compañero o compañera es súper solidario, o no sé qué, etc. Si se dan cuenta, una contiene a la otra. No sé si pude responder a la pregunta que no me acuerdo quién me hizo. Diego, Sí, ¿qué cosa? ¿respondí a tu pregunta? Yo no pregunté nada. ¿Quién preguntó? ¿Vicente? No, yo no fui. ¿Pedro? No, yo tampoco fui. A lo mejor ¿Matías? nadie preguntó y usted pensó que preguntó a alguien. No, sí, no. Ah, creo La que fue cuarentena no me ha hecho tan mal. creo que fue la Javiera, ¿Javiera? ¿o no? No, yo había preguntado antes, pero alguien había preguntado así como por las perspectivas relacional y simbólica. Sí, Y pues ahí la alguien profe preguntó, pero no me respondió. acuerdo quién es. Bueno, pero ¿les quedó claro? Sí. Sí. Ya, Ujú. eso es lo importante. Ya. ¿Alguna pregunta más del PPT? Pregunten ahora o callen para siempre, porque hay un trabajo. Como trabajo. ¿Cómo que como trabajo? Hay una tarea. Ah, tarea. Ya, está bien. Oye, se pasa rápido la hora, chiquillos. Hay una ¿A tarea. qué hora hay que terminar entonces, se supone? A mí me dijeron que era 1:15, 1:20, no más que eso. ¿Por qué? Es que no tenía claro cuánto duraba las clases. En promedio más o menos eso. Lo que pasa es que, a ver, en mi caso, yo no sé cómo lo estarán haciendo los otros profes, porque cada uno me imagino que tiene su técnica, ¿ya? Pero en mi caso, yo lo que hago, hago una técnica que se llama clase invertida, ¿ya? Donde yo les mando los PPT con anticipación para que ustedes lo lean, los estudien, ¿ya? Y si hay dudas respecto, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, ustedes tienen dudas sobre, ¿qué quiso decir aquí el autor? O ¿por qué? No sé qué, ¿ya? Yo les respondo y lo vamos dialogando y vamos colocando ejemplos, ¿ya? Un poco para ir aprovechando también esta conexión y no se trate solamente de que yo hable y ustedes mientras tanto hacen cualquier cosa, ¿ya? La idea es que el tiempo que nos conectemos, realmente nos conectemos, ¿ya? Y realmente haya comunicación, ¿ya? Y ustedes puedan resolver dudas, ¿cierto?, sobre algunas cosas que no se entiendan, ¿ya? Mientras más pregunten, mejor, porque obviamente a lo mejor hay cosas que ustedes dan por hecho y dicen, si esto se entiende. Y a lo mejor no se entiende también. Y después cuando estén haciendo el trabajo van a decir, pero esta cosa no me quedó clara. Y ya va a ser un poco tarde. ¿Ya? Entonces, Profe, yo tengo dos dudas. diga. ¿Le digo una?
Sí, dale Que nomás. yo me metí un poco tarde porque estaba teniendo problemas con el computador y no sé si explicó lo de la aldea global, que no lo entendí, la parte de la técnica. En la técnica. Sí. Ya, la aldea global tiene que ver, básicamente, que después lo vamos a ver también con más detención, tiene que ver cómo nosotros nos comunicamos en red, ¿ya? Hoy día, o sea, desde la aparición del Internet, ¿cierto? Nosotros podemos estar comunicados simultáneamente con varias personas, ¿ya? A la vez. Imagínense que a partir de esta experiencia online, ya, de hacer clases, el día de mañana podríamos tener compañeros, o ustedes podrían tener compañeros de otras ciudades, de otros países, conectados en este instante a esta misma clase, ¿ya? Y eso va a ir generando redes, obviamente, entre ustedes, ¿cierto? Y la aldea global es básicamente eso, es la comunicación que se genera a partir de redes, ¿ya? Del concepto de red. Y eso nace con la instauración o con el desarrollo de la Internet. Antiguamente, ¿cierto? Para poder, o sea, ustedes vieron en la primera clase el video, ¿cierto? De cómo nace la comunicación, ¿cierto? Los medios de transporte eran un tipo de comunicación, ¿ya? Por eso se habla, por ejemplo, de una mirada económica de los medios de comunicación, para que nosotros, por ejemplo, ustedes puedan tener ciertos productos básicos, ¿cierto? Necesitamos de la importación de cierto, hoy día mismo, vamos al ejemplo más contingente, el tema de los respiradores mecánicos, ¿ya? Necesitamos medios de transporte que vayan a buscar esos respiradores mecánicos y los traigan para acá, por ejemplo. Ese es un medio de comunicación. Pero eso está a destiempo, o sea, se necesita un tiempo. Lo que ocurre con la Internet, ¿cierto? Es que eso pasa en el mismo momento. Y por eso se le llama aldea global, es decir, todos, o sea, el concepto de aldea, que era una comunidad pequeña que no se comunicaba con nadie, piensan en los orígenes de una aldea, hoy día eso no existe. Hoy día nosotros podemos estar en línea sabiendo, por ejemplo, la cantidad de contagios que hay en Italia, España, ¿cierto? Y eso permite, eso que antes demoraba meses en saber cuál eran, por ejemplo, los errores que se estaban cometiendo en nuestro lado o los aciertos que se estaban cometiendo en otro lado, hoy día, gracias a la comunicación en red, ¿cierto? Nos permite poder tomar decisiones a tiempo, supongamos, ¿no? ¿Se entiende ahora? Sí, pero qué quiere decir que no tiene fundamento desde un punto de vista histórico-cultural? ¿Cómo así? Que aquí en el PPT dice eso, y ¿Dónde está? no en el mapa conceptual, sino que cuando explica los tres sentidos por separado, en la diapositiva de la técnica. Ya. Sí, lo que pasa es que se entiende como técnica, ¿ya? Como uso, en el fondo, como uso funcional, ¿ya? Pero no desde la antropología. Por eso se coloca, por eso el autor, que es Walton, lo coloca, y en el texto que yo les adherí a este PPT, ahí queda más claro. ¿Por qué? ¿Ya? Lo está viendo desde lo funcional. ¿Ya? El texto que yo les dejé, ¿lo alcanzaron a leer? Yo por lo menos no, profe. No, profe, yo tampoco. Ya, ahí habla sobre Internet. De hecho, el texto se llama, les digo al tiro, Internet, no quiero equivocarme. Internet y después qué, ¿ya? El autor ahí hace una crítica, ¿cierto? Parte haciendo una crítica sobre el tema de por qué no se ha estudiado la comunicación como una ciencia, ¿ya? Y luego después habla sobre el fenómeno y el desarrollo del Internet y la comunicación,
¿ya? Me gustaría que lo leyeran primero para que pudiésemos responder a las preguntas, porque si no, tiene mucha información ese texto y me gustaría focalizarlo en algunos aspectos, no en todo, ¿ya? Entonces me gustaría que para la próxima semana lo trajeran leído. ¿Les parece? Sí. No se tienen que atrasar con los textos, chiquillos, porque yo todas las semanas les voy subiendo textos. ¿Ya? Profesora, Ujú. quiero hacer una consulta. Carolina, O sea, dígame. no una consulta, más que nada una apreciación de Castel, Ajá. que me agradó haberlo visto porque es súper objetivo Ujú. en toda la información que entrega y es como súper ilustrativo como pie de lectura en esta clase, como la especie Ah, de qué bueno, actualización qué que él bueno. hace de todos los datos y además que entrega, me pareció muy ilustrativo. Y piensa que ese texto igual es antiguo. Es antiguo, yo lo mismo estaba viendo, él hasta se casó con una rusa haciendo su... Sí. Así Igual es que antiguo, pero lo interesante es que él, todo lo que él dice, uno podría decir, o está ocurriendo ahora. O sea, fue súper exactamente, fue como lúcido. súper visionario, fue como, como un poco como que profetizó, no parecía el año en el que estaba hablando. Exactamente, Así que está bien bueno para como pie de lectura, para comenzar con estos datos tan objetivos que él aporta. exactamente. Que estamos Bueno, en lo mismo hoy día, así que es... En Castel, en los últimos, como en los últimos párrafos, era como una campaña del apruebo. sí, exactamente. Qué bueno que lo hayan leído, chiquillos. Yo ese lo había sugerido como un poco para meterse en lo que vamos a ir hablando, porque claro, nosotros vamos a tener que revisar teorías que se estudiaron o que aparecieron en los años 30 y que pueden ser una lata, pero en el fondo no podríamos haber llegado hoy día, hoy día Castel no podría estar hablando de lo que está hablando, o Walton, ¿cierto? Tampoco, Dominique Walton tampoco estaría hablando de lo que está hablando si no hubiese pasado todo lo anterior. Entonces, claro, un poco después como darse la vuelta y entender por qué hoy día pasa lo que pasa en términos de comunicación, cuando tuvo que pasar todo lo anterior, todo lo previo, ¿no? Entonces nos vamos a Claro, ir, de a poquito nos vamos a ir metiendo hasta llegar, digamos, a los nuevos paradigmas comunicacionales, ¿ya? Que tiene que ver con la relación que hoy día los receptores, o sea, y ahí se van a dar cuenta que claro, las primeras teorías estaban años luz de lo que hoy día se considera comunicación, ¿ya? En mi época a mí me tocó estudiar desde el origen y después llegar a lo de la aldea global. Hoy día se empieza a estudiar un poco de atrás, desde el presente hacia atrás. Porque tiene más relación con lo que uno vive, ¿no? Y la salud. forma de comprender mejor, para mi gusto, creo, es desde lo que uno está viviendo, desde lo que uno está sintiendo. En ese sentido hay que pensar como mucho en las lógicas más Montessori, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí este ramo, en el fondo, o aprender esta cosa hoy día? ¿Ya? Más que aprenderme la teoría en sí. ¿Cómo la puedo aplicar, no? Y esta es la teoría de la comunicación, les va a penar hasta el último día, chiquillos, que tengan que dar su examen de título, porque sus tesis tienen que contener una teoría de la comunicación. Así que este es un ramo base que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible, ¿ya? O lo más explicativo, pero es un ramo tan importante como redacción. ¿Alguien leyó el libro el que dejé sobre internet? ¿No? Parece que no. Ya. Entonces, ¿alguien tiene dudas del trabajo o de la tarea? Profe no lo ha explicado. Ay, no lo he explicado. Pensé que había que, como lo puse en tareas,
Ya. No, es que, profe, ¿Ah? respondió una pregunta y lo iba a explicar y justo respondió una pregunta y ahí se fue la explicación. Disculpen. Ya. No sé si en el, déjenme ver, si, déjenme revisar si en el campus quedó, porque si me equivoco en una cosa, después me van a decir, profesora, no dice esto aquí. No sé, quiero ver, porque el del PPT está como general. Entonces déjenme ver si está... en tareas, si está bien explicado. Todavía no me puedo manejar. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la plataforma? ¿Es difícil o no? Más que nada sería bueno que tuviese de todo, que llegara toda la información a un puro lugar. En el sentido, por ejemplo, de entrar al navegador y al campus Eso porque entrar a la virtual. plataforma no es que es difícil. Ah, ya. Claro, entrar no es difícil. Claro. Es más que nada lo disperso de la información. Sí. Yo me imagino que después de esta experiencia se va a aunar o se va a mejorar. Ya. Tienen que elegir una escena de la película El Resplandor, ya, de Kubrick. Lo ideal, chiquillos, que vean la película. Yo sé que es una película lenta, a lo mejor algunos ya lo vieron, no, a lo mejor a algunos les va a dar miedo, otros no, ya. También la otra vez me echaban la talla porque me decían que no era una película para ver justamente ahora que estamos en confinamiento, porque justamente trata de un tipo, no sé si alguien la vio, trata de un tipo de que se va con su familia y se va a aislar 5 meses a las montañas y pasan muchas cosas, ¿ya? Guardando la distancia, chiquillos, eso no les va a ocurrir a ustedes, ¿ya? Y la idea es que en la escena que elijan, espero que no la repitan, que no elijan todos la misma escena, ¿ya? Tienen que aplicar las 5 características que plantea el Garra, ¿ya? Y explicar ahí, por ejemplo, la característica sobre la comunicación humana, explicar, por ejemplo, por qué esa escena hay comunicación humana, por qué en esa escena la comunicación es compleja, porque, ¿me entienden o no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que vean, porque se van a dar cuenta que hay escenas que a lo mejor no se dan todas las características. Entonces, al ver la película, ustedes van a poder, en el fondo, seleccionar bien la escena. ¿Ya? Es breve la tarea. Yo pienso que no debería ser más de una... Ustedes describen la escena en un párrafo. Yo me he visto la película, así que al describirla yo voy a saber inmediatamente de qué están hablando. Por eso un párrafo. Y en los otros próximos, y en cada característica un párrafo. O sea, no debería ser más de una página la tarea, como máximo. Profe, ¿Mm? una consulta aparte que se me traspapeló todo, perdón. ¿A quién había que leer ahora? ¿Cómo? ¿A quién había que leer ahora? Que se me traspapeló todo, por eso pregunto. En la carpeta de la clase de hoy hay un texto de Dominic Walton. El texto se llama Internet y después que son, si no me equivoco, 3 o 4 capítulos. Ya. En todo caso está en la carpeta del drive del correo Teoría de la Comunicación Watch, Ya, al que gracias. tienen acceso todos. Profesora, Diga. entonces nos decía que, bueno, se elige una escena, anotamos el texto de esa escena,
No, dije, a ver, paso 1, ver la película. Sí. Paso 2, mientras vayan viendo la película, vayan pensando las características del Garra Ya. que propone sobre la comunicación. Sí, las Y 5 eligen una escena que contenga las 5 características. Ya. Hay varias, ¿ya? Y después de eso lo llevan al papel. En un párrafo describen la escena y en los próximos párrafos van diciendo, van justificando, ¿cierto? Las características, van aplicando las características que propone el autor a esa escena. Ya. ¿Ya? Ya, ok. Profe, Diga. o sea, tenemos que para la próxima clase tener realizado este trabajo más la lectura de Walton Dominic del internet y después Exacto. nada más. Es simplemente eso todo para la próxima clase. Eso. Y echarle una mirada al PPT que yo les voy a dejar el viernes. Ya, los viernes va a mandar los PPT para la clase siguiente. Sí, voy a dejarlos alojados. No lo vean en la mañana porque a lo mejor todavía no he terminado, pero por lo menos el viernes, antes de cerrar el boliche, voy a dejarlo para que lo puedan revisar el fin de semana o el lunes o el martes, no sé. O sea, el Ya, lunes, ¿ya? ya. Ah, y una cosa más. Igual yo les voy a ir dejando un aviso, es el aviso del profesor, que cuando yo coloco un aviso al profesor a ustedes le llega el correo, ¿no? No, a mí no. A mí tampoco. No, a mí tampoco. Pero ustedes tienen correo de la academia. Sí, a Simbra llegan los correos de cuando hacen como unas preguntas de los foros y todo eso. Sí, los avisos llegan en Simbra. A Simbra. ¿A dónde? A Simbra. Ese es el correo es que así se llama no sé si es una plataforma, así se llama el correo de la U. El navegador, cuando uno ingresa por el navegador. Ah, ya. Porque yo siempre... Yo Ok. no he podido entrar. Todavía estoy esperando respuesta. ¿Y te pudiste comunicar con informática? O sea, mandé un correo ahí y no me han contestado. Y Ah, aparte tuve problemas con el aula, que no ajá. me aparecían los cursos. Ah, No ya. aparecían. ¿Y en ese correo copiaste al jefe de carrera? Sí. O sea, ahora en el aula me aparecen los cursos y todo, pero en el navegador todavía no puedo entrar. Deberías insistir. Así como cuando uno llama a Entel para que te cambien algo, no funciona algo y uno insiste. No, es que eso en el aula, o sea, no en la página de la U, decía Ujú. que a soporte tenía que mandar la foto de mi carnet ¿Mm? y la carrera en la que estaba. Y ahí ellos me lo arreglaban, pero tampoco. Entonces, no sé, también hablé con el jefe de carrera Ya, y me asegura, o sea, bueno, él me dijo que se lo enviara a él para él derivarlo, pero claro. a lo mejor todavía no le responden a él. Probablemente deben estar, pero imagínate, no sé cuántos alumnos hay en la academia, entonces no debe ser la única que tiene ese problema. Entonces, claro. Pero bueno, hay que seguir insistiendo, ¿ya? Pero yo les voy a dejar, pero a Gmail sí puedes ingresar. ¿Cómo? A Gmail puedes ingresar. Al correo del curso. Ajá. Eso le iba a preguntar aparte. ¿El correo debería estar en el aula virtual en aviso? Ya lo dejé en avisos. Es que yo busqué y no me aparece. O A sea, ver, no. les voy a dejar el correo acá. Pero aparece en el campus virtual, no en el aula virtual. Eso, en el campus virtual. Te lo voy a dejar acá. Teoría de la comunicación. Universidad Academia Humanismo Cristiano @gmail.com. ¿Ya? Y la contraseña es periodismo 2020. ¿Ya?
Ahí puedes ingresar a ese correo y vas al Drive y ahí encuentras las carpetas. Yo las tengo ordenaditas por fecha, ¿ya? Ya. Y el texto que va asociado a esa clase, ¿ya? Y ojalá vayan ordenándose así ustedes para que tengan todo como, no haya confusión, ¿ya? Porque al campus virtual, como les decía al principio de la clase, me rechazan los PPT porque son muy pesados. Ya, entonces ahí debería estar todo lo que, los PPT, lo que hay que leer también. Exacto. Ya. ¿Ya? De esta clase. Yo no sé cómo lo están haciendo en las otras clases, por lo menos en esta clase, por el tema de que no me soportaban los PPT, dije, ok, voy a dejar carpetas ahí y creé este correo para el ramo. Fe, Diga, con ¿quién me respecto habla? al trabajo, usted dijo plan y media plana, pero lo escribimos a mano, le sacamos una foto, se lo enviamos a su correo, o lo podemos hacer en Word y subirlo No, lo hacen, no, en Word y lo suben al campo virtual, a lo que dice tarea, Ah, ya. ¿ya? En el caso de su compañera que no tiene acceso al campo virtual o alguien que no tenga acceso al campo virtual, me lo manda a mi correo, ¿cierto? Ustedes lo tienen. Es ese. ¿Ya? Ya, perfecto, gracias, profe. Eso es, pero lo ideal es que ustedes utilicen la plataforma virtual, ¿ya? Que hagan uso de la plataforma virtual. Porque de hecho, si tú te metes a la plataforma, ahí aparece, ¿cierto? Cuántos han entregado, cuántos no han entregado, y yo puedo calificar desde la plataforma, ¿cierto? A ver si les puedo compartir acá, me. Por ejemplo, si yo me meto a la sección tareas, ¿ya? Yo desde acá, por ejemplo, cuando Maximiliano Goyeneche me entregue, yo puedo calificar desde aquí mismo, ¿ya? Por ejemplo, ahora obviamente todavía nadie lo entrega, ¿ya? Entonces pues dice entregado y yo acá califico. Recuerden que esto tiene una hora de entrega y si yo me atraso, no me permite subir el trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después va a aparecer aquí, entregado. Y yo acá les pongo los comentarios del trabajo. Y la calificación, acá se las coloco. Eso es lo que me aparece a mí, yo no sé qué les aparece a ustedes. Profe, Profesora, no, adelante, compañera. este trabajo, esta tarea, ¿es en individual o puede ser en duplas? Ahí dice, en el grupo de 2 personas máximo o individual. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Por qué quiero que trabajen en grupo? Para que se vayan conociendo también, aunque sea de manera virtual. ¿Ya? Profe, Porque muchas veces 2 cabezas piensan mejor que una o a otros les acomoda más trabajar solo y bien también. O sea, profe, diga. con respecto al libro de Walton, ¿son el capítulo 1, el 3 y el 4 o el del 1 al 3 y después el 4? Todos los que están ahí en lo que yo les subí a la carpeta. O sea, pero sería el capítulo 1, nos saltamos el 2, vamos al 3 y el 4. Sí, sí. Todo lo que está en la carpeta, a ver, todo el texto que subí es eso lo que tienen que leer. Ah, completo. Exacto. Ah, Hay ya. tanto, que ese es un libro, ojo. Lo que se subió es parte de son algunos capítulos, pero esto es un libro mucho más grande. Profesora, eso que explicó de que dura una hora, esa parte no la entendí, lo del trabajo, que sea en el campus virtual. ¿Qué dura una hora? No, la clase. Cuando nos Ah, conectamos. nuestra clase. Ah, ok. Sí, Rayos. nuestra clase dura más o menos una hora.
No, lo que yo dije Sí. recién del campus virtual, que cuando uno entrega la tarea, tiene, si se fijan, tiene un horario. Ah, de eso estaba Dice, hablando yo, de eso, a eso fecha, me refiero. claro, fecha de entrega, Ah, fíjense, martes 21 de abril hasta las 9 de la mañana. ya, tiene un horario Si de yo entrega. subo, claro, si yo subo Ah, la tarea a las 9:01, no me va a dejar subir la tarea. no, sí, que ahí se le entendió cuando Por usted lo dijo, dura tanto, una hora. Es que no, no, no. es hasta Por lo no, es tanto, hasta una hora. Entonces se había claro, entendido como que era una hora, 60 no, 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 minutos, no. digamos. Ok, Por lo profesor. tanto, yo les sugiero que suban el trabajo con mucha anticipación, por lo menos un par de horas antes o una hora antes, y no a última hora, porque el sistema lo rechaza, no les va a dejar subir el trabajo, ¿ya? Claro. Y se considera que igual han tenido 2 semanas para hacerlo, entonces tampoco se pueden atrasar, ¿ya? Esta tarea estaba considerada para la primera semana, de hecho estaba en el PPT-1, ¿ya? Se considera obviamente que como fue una primera semana de presentación, qué sé yo, se corrió, ¿ya? Entonces yo les sugiero que no trabajen como uno trabaja en forma presencial, que llega a último minuto y entrega el trabajo. No, se entrega porque a todos nos puede ocurrir tener un problema de conexión, etcétera, mejor dejar el trabajo, subir el trabajo con anticipación. Y si por a veces el sistema no me deja, son las 8 de la mañana, supongamos, y no me deja subir, se lo mando a la profesora por correo a las 8 de la mañana. ¿Ya? Una de las cosas que tienen que aprender como futuros periodistas son los horarios. Porque cuando ustedes trabajen en un medio y les digan, chiquillos, tenemos que cerrar el diario o tenemos que lanzar la noticia, la nota, ahora ya, es ahora ya. No corre el después, tiene que ser en el instante. Los periodistas trabajan con la inmediatez. Sí, hoy día es peor, incluso porque con todo el tema de los medios digitales, si yo llego un minuto después, ya no me leyeron. ¿Ya? Así que eso es una cosa que van a tener que ir aprendiendo. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, a mí me queda una duda pendiente del PPT. Diga. Sobre los modelos de la comunicación funcional, que, bueno, yo no alcancé a leer el libro de Walton, pero creo que toda esta parte de acá se refiere a lo que dice Walton en el libro, ¿cierto? Sí, espera, dame un segundo. Espérame, ¿dónde está el PPT? ¿La normativa y la funcional? ¿Esa? Sí. Ya. La funcional, fíjense lo que significa su nombre, cumple una función, ¿ya? Y ahí dice, su fin es transmitir y difundir. Por ejemplo, los puntos de prensa que hace Mañalich en la mañana, a las 10:30 de la mañana, la vocería sin aceptar preguntas, esa comunicación es funcional. Porque su objetivo más bien es difundir, ¿cierto?, la cifra de contagiados, la cifra de fallecidos y las directrices o las estrategias que va a realizar el gobierno de aquí a una semana más, por ejemplo. ¿Ya? Ese es si tuviésemos que llevarlo a aplicarlo, esa es una comunicación funcional, cumple una función específica bajo un objetivo específico. ¿Ya? Lo que dice acá Walton, que obviamente se utiliza mucho, por ejemplo, cuando tiene un objetivo financiero o administrativo, ¿cierto? O sea, vamos a ir a buscar la mascarilla o ¿cómo se llaman? Los ventiladores mecánicos, porque cumple una función específica eso, ¿ya? Acá no tiene que ver con la relación, si hay una relación, un compartir, un relacionarse, una cosa simbólica, no. Acá es totalmente funcional. Yo entrego que después vamos a ver algunos modelos que responden a eso,
Yo entrego un mensaje y espero que lo reciban y que sea escuchado, pero no hay feedback, ¿ya? En cambio, en la comunicación normativa, ahí es distinto, ¿ya? Es una comunicación más relacional, ¿cierto? Ahí yo quiero compartir experiencias, quiero compartir, intercambiar experiencias, intercambiar conocimiento, ¿cierto? Y supone, obviamente, esta relación. Y cuando dice que supone reglas, códigos y símbolos, tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver cómo nosotros nos comunicamos en comunidad. Nosotros vivimos dentro de una comunidad que tiene ciertas normativas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la sala de clase no nos comportamos de la misma manera que nos comportamos en la casa o con otras personas, ¿ya? Tiene ciertos códigos de, por ejemplo, respeto, etcétera, ¿no? O estoy pensando en la sala de clase. Cuando compartimos los alumnos comparten una clase o dentro de la sala de clase, ¿ya? Hay ciertos elementos simbólicos que me dicen a mí que estoy en una sala de clase y no estoy, no sé, en un carrete, ¿ya? Porque es muy distinta la comunicación o el compartir que se va a dar dentro de una sala de clase a un carrete. En el carrete hay otros códigos, hay otros símbolos y hay otras reglas de ese compartir. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Súper. Ya. Entonces, cualquier duda me la pueden hacer, me la hacen a través del foro y espero que les vaya bien, ¿ya? Acuérdense de armarse un calendario, de pensar que tienen ciertas cantidades de horas que tienen que dedicar para estudiar o para revisar el material y para los trabajos. Y consideren también los imponderables que siempre ocurren. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Sería bueno que me respondieran sí o no. No me siento, es terrible chiquillos estar al otro lado. ¿Ya? A ver, los quiero ver cuando ustedes tengan que exponer virtualmente. Es terrible, porque uno piensa que está hablando sola. Ya, entonces los dejo para que puedan trabajar. Recuerden que hasta las 12 es hora de trabajo para fundamentos, siempre me equivoco, para teoría de la comunicación. Así que aprovechen estas horitas que les quedan para revisar cosas del ramo. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Nos vemos Chao. el Nos próximo vemos. martes. Que estén También súper chao bien. a todos. Nos Chao. vemos, chao, gracias. Chao. Nos vemos, Chao, chao, chao. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien.